Decidí apoyar a mi esposo. Cada semana él iba a casa de sus padres para ayudarles con las tareas y llevarles la comida casera que yo preparaba. Un día quise darle una sorpresa y llevar los productos yo misma, sin decirle a nadie. Al acercarme a la casa, me quedé paralizada al ver que... Pero antes de seguir, cuéntame desde qué país estás viendo este video. Que lo disfrutes. Anabel amaba la estabilidad. En lo predecible encontraba calma. Era su refugio tranquilo, un rincón donde esconderse de los problemas del mundo exterior. Su apartamento, con estanterías llenas de libros de literatura clásica y el aroma a pan recién horneado, reflejaba esa necesidad de orden y armonía. Daba clases de literatura en la universidad, sumergiéndose cada día en el universo de los grandes escritores, encontrando en sus obras respuestas a las preguntas eternas de la existencia humana. Juan, su esposo, era todo lo contrario. Ingeniero, hombre de números y planos, vivía entre cálculos y estructuras. Pero esa diferencia no los separaba, al contrario, los complementaba. Anabel valoraba su constancia, su capacidad para resolver problemas, su forma sencilla pero sincera de demostrar cariño. Juan, por su parte, admiraba su cultura, su sensibilidad estética, su don para encontrar belleza en lo cotidiano. Cada fin de semana, Juan iba a visitar a sus padres que vivían en las afueras. Era una especie de ritual tácito, parte de su vida en común. Les ayudaba con lo que hiciera falta en casa, reparaba cosas, arreglaba la cerca, trabajaba en el jardín. Anabel siempre le preparaba comida para llevar, varios recipientes con platos caseros. Sabía que a los padres de Juan les encantaba su cocina, y a ella le gustaba hacerles ese pequeño regalo. Juan volvía por la tarde, algo cansado pero de buen humor. Le contaba a Anabel sobre sus padres, sobre las noticias del vecindario, sobre el clima. Ella lo escuchaba, asentía, le hacía preguntas. Esas escapadas de fin de semana eran como un pequeño viaje a otro mundo. Un mundo de tranquilidad. De placeres sencillos. Anabel lo observaba. Últimamente lo notaba pensativo. No es que fuera menos cariñoso con ella, para nada. Seguía llevándole café por las mañanas, preguntándole cómo le había ido el día, leyéndole poemas antes de dormir. Pero había algo en su mirada, como una sombra, algo que no se decía. A menudo se quedaba mirando por la ventana, como si esperara a algo o a alguien. Ella pensaba que era el cansancio, el estrés del trabajo. Juan estaba metido en un proyecto importante y ella sabía que eso lo tenía absorbido. Por eso intentaba rodearlo de cuidado y atención, esperando que eso lo ayudara a sobrellevarlo. Una mañana de sábado, Anabel se despertó con una sensación distinta, con ganas de hacer algo inesperado. Decidió ir ella misma a casa de los padres de Juan, sin avisar. Tenía ganas de verlos, de respirar aire fresco, de salir un rato del ritmo agitado de la ciudad mientras Juan estaba ocupado con sus cosas del trabajo. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Abrió la nevera. Allí estaban los recipientes con comida casera que había preparado la semana anterior. Los sacó, los puso sobre la mesa y empezó a armar la bolsa. Sabía que a los padres de Juan les encantaban sus platos. Siempre se alegraban cuando ella iba a visitarlos. Elogiaban su comida, le preguntaban por su trabajo. Anabel se imaginó llegando de sorpresa, viendo sus caras de asombro y alegría. Sonrió. Le encantaba sorprender. Le gustaba ver la felicidad en los ojos de los demás. Se vistió con unos vaqueros cómodos y una chaqueta abrigada. Miró por la ventana, hacía sol, pero estaba fresco. Decidió ponerse también una bufanda. Salió de la habitación y fue hacia la puerta. Agarró la bolsa con la comida, las llaves del coche y bajó a la calle. Allí estaba su viejo auto, estacionado frente al edificio. Anabel abrió el maletero y empezó a cargarlo con cuidado, asegurándose de no romper nada. Cuando terminó, se sentó al volante y encendió el motor. El coche arrancó y comenzó el viaje. Salió de la ciudad y tomó la autopista rumbo al suburbio. Conducía tranquila, sin prisa, disfrutando del paisaje que pasaba por la ventana. Campos, bosques, ríos, todo le parecía hermoso y sereno. El trayecto hasta el suburbio duraba unas 2 horas. Anabel encendió la radio y cantaba las canciones que sonaban. Se sentía libre, contenta. En el camino, pensaba en la cara de sorpresa que pondrían los padres de Juan. Imaginaba sus sonrisas, los halagos por la comida. Recordaba fragmentos de conversaciones, bromas compartidas durante los almuerzos de domingo.
Años atrás, esas visitas le parecían una parte fundamental de la vida familiar, un pequeño ritual que unía generaciones. Conducía por una ruta que conocía bien, disfrutando del paisaje otoñal. Los árboles dorados, el sol filtrándose entre las hojas, dibujaban sombras hermosas sobre el asfalto. Anabel cambió la emisora y puso música clásica suave, buscando crear un ambiente de calma. Sentía que ese día iba a ser especial, lleno de calidez y amor. No se imaginaba el impacto que le esperaba. Al llegar al suburbio, su corazón empezó a latir más fuerte. Tomó la calle que llevaba a la casa de los padres de Juan. Hacía mucho que no iba, pero reconoció la casa al instante. Era una casita de madera, con ventanas bonitas y un jardín lleno de flores. Anabel estacionó frente a la verja y bajó del coche, emocionada por la sorpresa. Pero lo que vio la dejó inmóvil. En el porche estaba Juan con una mujer desconocida. En sus brazos tenía a un niño. Un niño pequeño, de unos 5 años, no más. Juan le decía algo y ella le sonreía. No era una simple charla entre amigos. Había algo más. Se notaba la cercanía, el cariño, la ternura. Algo que Anabel no había visto en los ojos de Juan últimamente cuando la miraba a ella. Sintió como todo se desmoronaba. Un zumbido le llenó la cabeza, todo se volvió oscuro. Intentó dar un paso, llamar a Juan, pero no pudo. La voz se le quedó atrapada en la garganta. Se quedó quieta, sin poder creer lo que estaba viendo. En ese momento, el niño se soltó de los brazos de la mujer y corrió hacia Juan. Lo abrazó por las piernas y le dijo algo mirándolo hacia arriba. Juan se agachó, lo abrazó con fuerza y le acarició el pelo con ternura. En ese instante, Anabel vio en sus ojos una dulzura y un amor que nunca había visto dirigidos hacia ella. Anabel retrocedió, en shock. Comprendió que no era una coincidencia, ni un desliz pasajero. Era otra vida. Una vida que Juan le había escondido. Una familia que él había mantenido en secreto. Esa mujer y ese niño no eran desconocidos para él. Eran su otra familia. Incapaz de seguir mirando, Anabel corrió de vuelta al coche. Cerró la puerta de golpe y encendió el motor. Le temblaban las manos, las lágrimas no la dejaban ver. Dio la vuelta y volvió a la carretera, sin saber a dónde iba ni qué hacer. Conducía sin rumbo, sin mirar realmente el camino. Lloraba sin parar. Solo una pregunta le daba vueltas en la cabeza: ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo fue capaz? Se sentía traicionada, engañada, vacía. Todo en lo que creía, toda su vida feliz, se había hecho pedazos en un segundo. Recordó cómo se conocieron, su boda, los planes que habían hecho juntos. Ahora todo le parecía mentira. Un engaño. Se preguntaba, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Desde cuando Juan tenía esta doble vida? ¿Cómo no me di cuenta de nada? El shock empezó a transformarse en dolor y luego en rabia. Sentía como la furia le hervía por dentro. Quería regresar y gritarle todo en la cara, decirle lo que realmente pensaba de él, golpearlo. Pero al mismo tiempo tenía miedo. Miedo de escuchar la verdad. Miedo de confirmar que todo lo que sospechaba era real. En su mente empezaron a surgir recuerdos, detalles que antes no parecían importantes y ahora cobraban sentido. Sus viajes constantes a casa de los padres, sus regresos tardíos, su distancia en los últimos tiempos. Todo encajaba. Todo formaba una imagen clara, dolorosa y aterradora. Anabel estacionó el coche al borde de la carretera y se cubrió el rostro con las manos. Lloraba desconsoladamente, sin poder contener todo lo que sentía. Sentía que su corazón se había hecho pedazos, como si nunca fuera posible volver a armarlo. Se quedó así mucho rato, hasta que las lágrimas se secaron y la rabia empezó a apagarse. Entonces apareció el primer pensamiento claro: ¿qué hago ahora? Sabía que no podía dejarlo así. No podía fingir que no había pasado nada. Tenía que saber la verdad. Entender qué había detrás de todo eso. Con el poco valor que le quedaba, encendió el coche y volvió a la ciudad. Decidió que no haría una escena, que no iba a gritar ni lanzar reproches. Intentaría mantener la calma y escuchar a Juan. Necesitaba saber qué estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. El camino de vuelta se le hizo eterno. Anabel conducía en silencio, perdida en sus pensamientos. Imaginaba cómo sería esa conversación, qué diría Juan, qué diría ella. Sabía que sería el momento más difícil de su vida. Pero al final, Anabel optó por otra cosa.
Volvió al suburbio unos días después. No como una esposa traicionada, sino como una desconocida, una simple curiosa. Reunió fuerzas para inventarse una excusa, decía estar interesada en la arquitectura local, en las casas antiguas. Sonaba absurdo, poco creíble, pero era lo único que tenía. Esta vez no se escondió. Estacionó a un lado de la calle, respiró hondo y caminó hacia la casa. El corazón le latía con tanta fuerza que le parecía que se oía en toda la cuadra. En la entrada estaba la mujer. Selena. La misma que había estado junto a Juan. «Hola», dijo Anabel en voz baja, tratando de que su tono sonara natural. «Escuché que esta casa es muy interesante, tiene una arquitectura especial». Selena la miró con atención. En su expresión no había hostilidad ni sorpresa, solo un cansancio tranquilo. «Pasa», respondió, abriendo la reja. «Yo soy Selena». «Yo soy Anabel». Entraron en la casa. Por dentro era sencilla y limpia, con olor a pan recién hecho y leche tibia. En un rincón jugaba un niño, Axel. «Él es Axel», dijo Selena. El niño miró a Anabel con curiosidad, pero no se acercó. «Mucho gusto», dijo Anabel, intentando no mirarlo demasiado fijamente. Se sentaron a la mesa en la cocina. Selena ofreció té. Anabel aceptó. En silencio, mientras Selena servía las tazas, Anabel la observaba. Nada fuera de lo común. Una mujer normal, cansada, pero con una mirada amable. No era una femme fatale ni una rompehogares. Solo una madre. «¿Hace mucho que vives aquí?», preguntó Anabel, intentando mantener la conversación. «Un par de años», respondió Selena. «Juan, ¿viene seguido?». «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?». Selena dejó las tazas sobre la mesa. «Viene todos los fines de semana. Ayuda con la casa. Me ayuda a mí y a Axel». Anabel sintió un nudo en la garganta. «Los vi juntos hace unos días. Fue por casualidad. Yo soy su esposa». Selena guardó silencio, mirándola con una expresión de comprensión extraña. «Ya veo», dijo al fin. «¿Juan no te lo dijo?». «No. Ni siquiera lo imaginé». Se hizo un silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. Anabel se sentía como si estuviera rindiendo un examen en el que la respuesta lo cambiaba todo. «¿Por qué?», preguntó rompiendo el silencio. «¿Por qué no me lo contó?». «Eso deberías preguntárselo a él», contestó Selena. «Pero creo que tenía miedo. Miedo de perderte». «¿Y tú? ¿Tú lo amas?». Selena sonrió con tristeza. «Lo amé. Muchísimo. Pero fue hace tiempo. Ahora solo compartimos la responsabilidad de cuidar a Axel». «¿Y nada más?». «Nada. Juan viene como padre, como amigo. Pero ya no como hombre. Entre nosotros no hay nada desde hace mucho». Anabel no sabía si creerle, pero en la voz de Selena había una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. «¿Y él quiere a Axel?». «Más que a su vida», respondió Selena, mirando al niño. «Es un padre maravilloso. Siempre está pendiente, siempre ayuda. Axel lo adora». Anabel miró al niño. Jugaba con un cochecito, tarareando algo en voz baja. De pronto levantó la vista y la miró. No había miedo ni rechazo en sus ojos, solo curiosidad. Anabel le sonrió. Él le devolvió una sonrisa tímida. «¿Y Juan, es feliz?», preguntó Anabel, apartando la mirada. Selena suspiró. «No lo sé. Está cansado. Vive entre dos mundos. Quiere ser sincero, pero no puede. Tiene miedo de hacerte daño, miedo de perder a Axel». «¿Y yo?». «¿No piensa que a mí también me duele?». «Claro que lo piensa. Pero tenía la esperanza de que nunca te enteraras. Que podría mantener el secreto». «Qué ingenuo», susurró Anabel. «Tal vez. Pero no lo hizo por maldad. Solo intentaba hacer lo correcto para todos». Anabel se quedó pensando, ¿de verdad era lo correcto? ¿Mentir durante años, esconder la verdad, vivir una doble vida? ¿O simplemente era cobardía? «¿Por qué me estás contando todo esto?», preguntó, mirando a Selena a los ojos. «Porque veo que estás sufriendo. Y porque quiero que sepas la verdad. Juan es una buena persona. No merece que lo odies.
Solo está perdido. ¿Y no tienes miedo de que yo te lo quite? Selena negó con la cabeza. No. Sé que no lo harías. Y aunque lo hicieras, yo no lo retendría a la fuerza. Lo más importante es que Axel sea feliz. Lo demás, ya se acomodará. Annabel guardó silencio. ¿Se podía construir la felicidad sobre una mentira? No lo sabía. Sentía dentro de sí una lucha entre dos emociones opuestas, la rabia y la comprensión, la herida y el perdón. Gracias, dijo al levantarse de la silla. Gracias por el té y por la verdad. No hay de qué, respondió Selena. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Annabel salió de la casa. Afuera la recibieron el aire fresco y el sol brillante. Pero por dentro, todo seguía oscuro. Subió al coche y volvió a casa. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Juan la esperaba. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza agachada. Al verla, se levantó. ¿Dónde estabas?, preguntó. Annabel lo miró. En sus ojos vio miedo y esperanza. Estuve con Selena, respondió. Juan se quedó pálido, pero no dijo nada para negarlo. Habló largo rato, con frases entrecortadas, como si se justificara ante sí mismo. Habló de Selena, de su breve relación antes de conocer a Annabel, del nacimiento de Axel, de cómo no fue capaz de alejarse del niño, de cómo se sintió responsable, de cuánto miedo tenía de contarle todo a Annabel, de perderla. Sabía que estaba haciendo mal, decía con la cabeza baja. Te mentí. Pero no veía otra salida. No quería hacerte daño. Te juro que nunca dejé de amarte. Annabel no dijo nada. Lo observaba, buscando la verdad en sus ojos. Veía remordimiento, dolor, pero también una determinación silenciosa. Juan ya había hecho su elección. Y esa elección no solo lo involucraba a él. La noche pasó en silencio. Cada uno en su lado de la cama, como si entre ellos se hubiera abierto un abismo. Annabel no podía dormir. Su cabeza era un torbellino de pensamientos, frases sueltas, recuerdos. Pensaba en su vida juntos, en su amor, en sus planes. Todo eso ahora parecía frágil y real. No sabía lo que sentía. Ira, tristeza, decepción. O algo más profundo y difícil de nombrar. Por la mañana, Juan se fue al trabajo, dejando a Annabel sola. Ella vagaba por el departamento como un fantasma. Todo le parecía ajeno, extraño. Incluso los libros en las estanterías, que tanto amaba, ahora le resultaban falsos, hipócritas. Se acercó a la ventana y miró afuera. El mundo seguía igual. La gente iba apurada al trabajo, los niños jugaban en el patio, los pájaros cantaban en los árboles, y su mundo se había derrumbado en un segundo. Recordó las palabras de Selena sobre Juan. Que era un buen padre, que cuidaba de Axel, que entre ellos no había nada más que responsabilidad compartida. Annabel no sabía si creerle o no, pero algo en la voz de Selena, en su mirada, le decía que estaba diciendo la verdad. Annabel entendía que necesitaba tiempo para pensar, para tomar una decisión. No podía simplemente perdonar a Juan así como así, pero tampoco podía dejarlo sin más. Había demasiado entre ellos, demasiado invertido en esa relación. Al día siguiente, Annabel le dijo a Juan que necesitaba irse por un tiempo. Que necesitaba estar sola, aclarar su mente. Juan no la detuvo. Sabía que tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. Annabel no fue a casa de los padres de Juan, sino a otro lugar, una vieja cabaña que tenía en las afueras. Pasó allí varios días, caminando por el bosque, leyendo, pensando en su vida. Recordaba cómo había conocido a Juan, su boda, los primeros años juntos. Todo parecía tan bueno, tan tranquilo, tan seguro. ¿De verdad todo había sido una mentira? ¿De verdad Juan había vivido una doble vida todos esos años? Annabel no podía creerlo. Ella conocía a Juan como un hombre honesto, recto. ¿Cómo había podido hacerle algo así? Pero luego volvió a pensar en lo que dijo Selena, que Juan no quería hacerle daño, que tenía miedo de perderla, que todo lo hizo por Axel. Y Annabel empezó a comprender. Empezó a entender que Juan no la había engañado en el sentido tradicional. No estaba buscando aventuras. Solo estaba cumpliendo con su rol de padre. Pero eso no hacía que doliera menos. Igual la había traicionado, igual le había mentido,
igual le había robado el derecho a saber la verdad. Anabel sabía que tenía que tomar una decisión. Podía dejar a Juan y empezar una nueva vida. Podía intentar perdonarlo y seguir como si nada. O podía tratar de entenderlo. Entender qué lo llevó a hacer lo que hizo. Comprender cómo había vivido todos esos años cargando con ese secreto. Sabía que no sería fácil. Que tendría que tragarse su orgullo, su dolor, su rabia. Que tendría que aceptar que Juan no era perfecto. Que tenía sus debilidades, sus errores, sus secretos. Pero si de verdad quería salvar su familia, si de verdad amaba a Juan, tendría que hacerlo. Un día, Anabel se despertó con una decisión firme. Sabía lo que tenía que hacer. Empacó sus cosas y volvió a la ciudad. Juan la esperaba. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza baja. Cuando Anabel entró, él la miró. En sus ojos había tanto dolor y esperanza que el corazón de Anabel se encogió. «Lo sé todo», dijo Anabel. «Y lo entiendo». Juan no dijo nada. Esperaba a que ella continuara. «He decidido», dijo Anabel. «Me quedo». Juan se levantó del sofá y se acercó a ella. La abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por todo». Anabel se apartó suavemente. «Pero eso no significa que lo haya olvidado todo», dijo. «No significa que lo haya perdonado. Vamos a tener que trabajar mucho para recuperar la confianza. Vamos a tener que aprender a vivir de otra manera». Juan asintió. Sabía que tenía razón. «Haré lo que sea», respondió. «Con tal de que estés a mi lado». Anabel sonrió. «Entonces, vamos», dijo. «Vamos al suburbio». Juan la miró, sorprendido. «¿A casa de Selena y Axel?», preguntó. «Sí», respondió Anabel. «Quiero conocerlos». Juan guardó silencio unos segundos. Luego asintió. «Está bien», dijo. «Vamos». A la mañana siguiente, Anabel y Juan fueron al suburbio. En el maletero, Anabel llevaba una bolsa con repostería casera. La había preparado especialmente para Selena y Axel. Quería demostrarles que no guardaba rencor, que estaba dispuesta a aceptarlos en su vida. Cuando llegaron a la casa de Selena, Anabel sintió nervios. No sabía cómo la recibirían. No sabía qué decir. Selena salió y le sonrió. «Sabía que vendrías», dijo. Axel salió corriendo de la casa y se escondió detrás de Selena. Miraba a Anabel con curiosidad. «Ella es Anabel», le dijo Selena a Axel. «La esposa de Juan». Axel asomó la cabeza por detrás de Selena y miró a Anabel. Luego sonrió. «Hola», dijo. Anabel le sonrió de vuelta. «Hola, Axel», dijo. «Te traje algo rico». Anabel abrió el maletero, sacó la bolsa con los dulces y se la entregó a Selena. «Es para ustedes», dijo. «Espero que les guste». Selena tomó la bolsa y le dio las gracias a Anabel. «Pasen, por favor», dijo. «Voy a poner el agua para el té». Anabel y Juan entraron a la casa. Axel los siguió corriendo. Se sentaron a la mesa y tomaron té. Conversaron de todo un poco. Del clima, de los niños, de la vida. Anabel se sentía extraña. Por un lado, todo era incómodo y un poco tenso. Pero por otro, sentía alivio. Sentía que estaba tomando la decisión correcta. Al despedirse, Anabel abrazó a Selena. «Gracias por todo», le dijo. «Gracias por entender». Selena la abrazó de vuelta. «Todo va a estar bien», dijo. «Solo denle tiempo al tiempo». Anabel y Juan salieron de la casa y subieron al coche. Viajaron en silencio. Cada uno metido en sus propios pensamientos. Al llegar a su casa, Anabel habló. «Juan, quiero que sepas que te amo y que estoy dispuesta a perdonarte. Pero vamos a tener que trabajar mucho en nuestra relación. Vamos a tener que aprender a confiar de nuevo». Juan tomó la mano de Anabel. «Lo sé», dijo. «Y haré todo lo posible para recuperar tu confianza». Anabel sonrió. Sabía que no sería fácil. Pero creía que podían lograrlo. Creía en su amor. Creía en su familia. Anabel bajó del coche y caminó hacia la casa. Juan fue tras ella. Entraron juntos. A su casa. A ese lugar donde ahora empezarían una nueva vida.